Ya ves. Buenas, buenas. Bendiciones familia Guerrero, bendiciones al público en general en esta entrega una vez más, en este espacio radial Conexión Global, en esta su emisora Radio Oriente, espacio que tiene como finalidad llevar las incidencias del caso Central Romana versus sucesores de Pedro Guerrero o viceversa. Sucesión de Pedro Guerrero versus el Central Romana. Una lucha de 100 años, dada la circunstancia adversa en detrimento de los sucesores de Pedro Guerrero, en el sentido de que personas que fueron contratados por la sucesión de Pedro Guerrero para que lo representaran legalmente, pues al final se hacían amigos del Central Romana y se volvían adversarios de los sucesores de Pedro Guerrero, a tal punto que no querían que se hablara sobre este asunto en público, sino que todo se mantuviera en silencio, en secreto. Sin embargo, hemos tenido otra perspectiva de la situación y hemos entendido que esto hay que darle publicación a lo largo del tiempo, puesto de que ya es hora de que los sucesores de Pedro Guerrero o tomen posesión de sus tierras o que se le pague sus tierras, pues el Central Romana está en posesión de una propiedad privada de forma ilegítima e ilegal, nada apegado a la ley. La ley en este sentido no le favorece al Central Romana ni a ninguno de los que están ahí dentro de la parcela 29 2/4 parte. Situaciones que se han presentado, que han dado larga a este caso, 100 años y tanto en lucha permanente. Lo importante es que los sucesores de Pedro Guerrero no han dado su brazo a torcer, sino que están clamando y se han mantenido gimiendo y suplicando, clamando por sus tierras, lo que les favorece en gran manera, puesto de que si se callan, si hacen silencio, entonces el asunto se vuelve todavía más difícil. Hay un caso importantísimo que vamos a tocar nosotros sobre lo que es la corrupción que predominaba para los años de 1990 y tanto, los años 90. Tanta corrupción que había que llegó hasta los tribunales, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior de Tierra, a tal punto que el presidente de ese entonces fue destituido porque se le encontraron en su gestión, fueron identificadas muchas irregularidades. Este es el famoso doctor Rafael Richies Sabiñón, quien fue destituido por corrupto, según los informes que tenemos, las informaciones plasmadas en documentos, que no vamos a detallar sobre este aspecto porque poco nos importa. Ese es un problema sistemático, o más bien es un problema del sistema. El sistema lo destituyó porque dirigía el Tribunal Superior de Tierra
de acuerdo a los antojos de su mente y no de acuerdo a los parámetros, no conforme a la ley que le daba la facultad para dirigir ese organismo. Rafael Richies Saviñón es presidente del Tribunal Superior de Tierra cuando llegó el caso de los sucesores de Pedro Guerrero hasta ese organismo. Él pues designó a los jueces que debieron conocer el caso y fallar al respecto. Como él era el que tenía el control, pues a él se le adjudica el que haya fallado en contra de los sucesores de Pedro Guerrero. Entendemos que no, que él designa jueces como presidente de ese organismo para que los jueces conozcan sobre ese caso. El caso es que este señor es destituido por su mala gestión. Pero a nosotros nos interesa poco esta situación. Lo que nos interesa es que este señor, habiendo rechazado sin tocar el fondo, pues la sentencia del 95 la tenemos, que es la sentencia del Tribunal Superior de Tierra. Y en esta sentencia el tribunal rechaza el recurso que interponen los sucesores de Pedro Guerrero y rechaza sin tocar al fondo. No va al fondo del asunto, sino que se limitó y rechazó. Y así mismo aparece sin tocar fondo. Pues toda la sentencia que usted va a encontrar sobre este caso lo hacen, fallan, rechazando los diferentes recursos que los sucesores de Pedro Guerrero interponen sin tocar el fondo. ¿Y es permitido eso? Bueno, los jueces tienen facultad para todo, porque lo correcto es fallar. Lo correcto era fallar en ese momento, tal y como lo hizo el Tribunal de Jurisdicción Inmobiliaria, aquí mismo en San Pedro. En esa misma línea debió fallar el Tribunal Superior de Tierra y debió fallar la Suprema Corte de Justicia, porque el único tribunal que hizo un análisis, ponderó, analizó todas las documentaciones, fue ese tribunal, el Tribunal de Jurisdicción Inmobiliaria. Ese fue el único que actuó de acuerdo a la ley, fallando, tal y como los sucesores de Pedro Guerrero habían presentado sus documentos legales, que hasta el día de hoy lo tienen y lo sostienen. Con esos documentos es que se hace el reclamo y se sigue reclamando hasta lograr que los sucesores de Pedro Guerrero pues obtengan su herencia o obtengan sus tierras. Este señor es destituido y óigase la ignorancia, que es al punto donde yo quiero llegar. Óigase la ignorancia, la inocencia, no sé cómo llamar esta situación de los sucesores de Pedro Guerrero. Este señor, con una vasta experiencia en el ejercicio del derecho, fue el presidente del Tribunal Superior de Tierra y fue destituido. A su mano llegó, a su despacho llegó este caso. Cuando es destituido, pero los sucesores de Pedro Guerrero corren para donde él y lo contratan como abogado. De la vida. Este verdugo que lacera el derecho de los sucesores de Pedro Guerrero, entonces van los sucesores de Pedro Guerrero, como es un hombre de experiencia, ya no está en el Tribunal Superior de Tierra, pero él conoce el caso y él sabe que la tierra es de los sucesores de Pedro Guerrero y los sucesores de Pedro Guerrero van donde él, lo contrata como abogado. Yo tengo por ahí el contrato donde él se presta para defender a los sucesores de Pedro Guerrero. Después de haber estado en la cumbre, después de haber sido
presidente del Tribunal Superior de Tierra y haber llegado a su despacho el caso de los sucesores de Pedro Guerrero, y sabiendo él que este caso y que los sucesores de Pedro Guerrero tenían derecho, entonces él comienza a defender a los sucesores de Pedro Guerrero. Por ahí yo tengo toda la documentación, y él dirige una instancia a la Suprema Corte de Justicia para que el tribunal le dé una prórroga, porque ya habían ido al Tribunal Superior de Tierra. A la Suprema Corte de Justicia. Él pide una prórroga, depositan los documentos. Yo he dicho que esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia es administrativa porque no se ajusta al debido proceso. Se da 2 años después. Me parece que 2 años después de haberse conocido aquí en el Tribunal Superior de Tierra, después de haber fallado, entonces pasan 2 años y van a ver si son 2 años, 95, 96, 97, 98 y 99. ¿Qué 2 años? 4 años. 4 años después, entonces la Suprema Corte de Justicia conoce el caso de los sucesores de Pedro Guerrero, entonces falla en contra de los sucesores de Pedro Guerrero. Oye, ¿cómo es la cosa? Ellos no se pronuncian ni nada. Y ellos analizan y dicen que sí, que esto fue depositado en tal tiempo, que esto... No, todo eso fue en contra del tiempo. Van allá, y como faltaba esa instancia, porque siempre hubo un abandono del caso, siempre ha habido una irresponsabilidad de los representantes de los sucesores de Pedro Guerrero, que dejan todo a media, lo dejan a media y hacen así y espantan la mula. ¿Qué pasa ahí? No sé. No quiero hacer juicio o opinión al respecto, pero se van y dejan el caso así en los tribunales. Entonces hay que retomarlo. Entonces la Suprema Corte de Justicia entonces falla. Si usted analiza por ahí, falla en el 99. Emite la sentencia en el 99. 4 años después de haberse conocido el caso de los sucesores de Pedro Guerrero, y dicen que todo se hizo conforme a la ley, que se depositó. No, eso es mentira. Ellos lo hacen para, como faltaba una instancia, y entonces esa instancia no se había pronunciado, ese tribunal no se había pronunciado, el tribunal de alzada, llámese la Suprema Corte de Justicia, entonces se necesita una sentencia que dé por sentado, que ponga fin a este asunto, a este pleito entre Central Romana y los sucesores de Pedro Guerrero.